Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. En este video les quiero hablar de una infanta española, hija del rey Felipe V e Isabel de Farnesio, siendo luego comprometida con el rey francés Luis XV y después reina consorte de Portugal. Me refiero a Mariana Victoria de España. Este video es a pedido de Sara Pérez Gazul. Mariana Victoria de Borbón y Farnesio nació el 31 de marzo de 1718 en el Palacio Real Alcázar en Madrid, España. Era hija del rey Felipe V y de su segunda esposa Isabel de Farnesio. Mariana Victoria era la tercera de 7 hijos de la pareja. Con solo 3 años fue prometida con su primo hermano, el joven rey Luis XV de Francia, que en ese momento tenía 11 años. Este compromiso se realizó para que Francia y España se reconciliasen luego de la guerra de la Cuádruple Alianza. Aparte de su compromiso, los reyes españoles, junto al regente de Luis, Felipe II de Orleans, decidieron comprometer al infante Luis, futuro Luis I de España, con la hija del regente, Luisa Isabel de Orleans, y al infante Carlos, el futuro Carlos III de España, con otra de las hijas del regente, Felipa Isabel de Orleans. Ni bien se llegó a este arreglo, Mariana Victoria parte hacia París, llegando el 2 de marzo de 1721, instalándose en el Palacio del Louvre. Al llegar, fue apodada la reina infanta, ya que la intención era que se casaran al tener una edad más madura. Se sabe que a pesar de ser una niña, se volvió popular en la corte y la misma madre del regente francés, Isabel Carlota del Palatinado, diría que Mariana Victoria era la cosa más dulce y bonita y con un ingenio superior a la de su edad. A pesar de eso, su prometido trataba de no pasar tiempo con ella. Su educación estuvo a cargo de Mariana de Borbón, hija ilegítima de Luis XIV con Luisa de la Vallière. Así fue aprendiendo, siendo muy estudiosa y responsable y acostumbrándose muy pronto a la corte francesa. En febrero de 1723, Luis XV llegó a su mayoría de edad, por lo que gobernó sin regente. A partir de acá, cambiaría el destino de Mariana Victoria, ya que el primer ministro francés, Luis Enrique de Borbón-Condé, que tenía una fuerte influencia en el monarca francés, lo convenció para cancelar su compromiso, ya que Mariana Victoria era muy chica y los nobles franceses sabían que la salud del monarca era frágil y debía lograr tener descendencia lo más rápido posible. Es así que en marzo de 1725, Luis decide que Mariana Victoria vuelva a España. Obviamente que los reyes españoles lo vieron como un insulto y a cambio, España devolvió a Luisa Isabel de Orleans, esposa del fallecido Luis I de España, que se supone no habían consumado el matrimonio, y también a Felipa Isabel de Orleans. La tensión entre Francia y España cesaría en 1745 al casarse la hermana menor de Mariana Victoria, María Teresa Rafaela, con el delfín Luis. Ya que no pudieron lograr un casamiento con Francia, los reyes españoles buscaron con su territorio vecino, Portugal, con quien tenía problemas por los territorios americanos. Entonces se llegó a un acuerdo, que Mariana Victoria se casaría con el infante José, príncipe de Brasil, futuro José I de Portugal, y el medio hermano de Mariana Victoria, Fernando, el futuro Fernando VI, con la infanta Bárbara de Braganza. Mariana Victoria se casó con el príncipe de Brasil el 19 de enero de 1729 en Elvas, Portugal. Tuvo que pasar un tiempo para consumar el matrimonio debido a la edad, pero Mariana Victoria y José al poco tiempo se enamorarían, aunque este siempre tendría amantes, cosa que a Mariana Victoria no le haría ninguna gracia, y a pesar que José era un ferviente católico. Los cónyuges tenían cosas en común como la casa y la música. Mariana Victoria era una gran cantante y ambos ayudaban a los cantantes de ópera italianos y a los teatros. En total, tuvieron 8 hijos, pero solo 4 pasarían la infancia. María Francisca, la futura María I de Portugal, que nació en 1734, Mariana en 1736, Dorotea en 1739 y María Francisca Benedicta en 1746. Siendo princesa, no le interesaban los asuntos políticos, cosa que nunca ocultaría, aunque en el futuro no le iba a quedar de otra que preocuparse por esos asuntos.
En 1750 moría su suegro, el rey Juan V, así que su marido se convertía en José I, que luego sería conocido como el Reformador, y Mariana Victoria en reina consorte. La verdad es que José I no estaba interesado en reinar y dejó todo en manos del marqués de Pombal, que se ocuparía de todas las reformas. El poder que estaba ganando el marqués no le gustaba para nada a Mariana Victoria ni a su hija María, que a pesar de eso no tenían la influencia suficiente para sacarlo de la corte. Un episodio lamentable en el reinado de José I fue el 1 de noviembre de 1755, cuando se produce un terrible terremoto de 9 puntos en la escala de Richter, matando a más de 100.000 personas, sumando los tsunamis e incendios. Luego de esto, el rey sufriría de claustrofobia severa, teniéndose que mudar la familia real a las colinas de Ayuda. Para sumar, en septiembre de 1758, el rey recibió un balazo cuando volvía de la casa de una de las amantes, la esposa del marqués de Tábora. El tiempo que estuvo en recuperación, Mariana Victoria cumplió el papel de regente, aunque por muy poco tiempo. Mientras tanto, el marqués de Pombal directamente echó la culpa a la familia Tábora y la mayoría fueron condenados a muerte, pero gracias a que intervinieron Mariana Victoria y su hija María, algunas mujeres y niños fueron perdonados. Pombal siguió gobernando sin tener importancia a los reyes, pasando los años. José I sufrió varios ACV que dicen que junto a la claustrofobia lo llevaría a la locura, siendo nombrada Mariana Victoria regente del Imperio Portugués en noviembre de 1776, aunque lo sería por poco tiempo porque su marido fallece en febrero de 1777. A pesar de los engaños amorosos, Mariana Victoria sufrió mucho con la muerte de su marido, pero tenía que seguir adelante, ya que su hija mayor se convirtió en María I de Portugal, la primera mujer en ser reina por lazo sanguíneo. María I, por consejo de Mariana Victoria, exilió al marqués de Pombal y durante el tiempo que estuvo su madre, siempre le pediría consejos sobre la mayoría de los asuntos de Estado. Para octubre de 1777, Mariana Victoria parte hacia España para lograr arreglar los conflictos sobre los territorios americanos, aprovechando que estaba en el trono su hermano Carlos III. Se quedó en España más de un año, logrando compromisos matrimoniales con el infante Gabriel, hijo de Carlos III, con su nieta, también llamada Mariana Victoria, y la nieta de Carlos, la infanta Carlota, con el infante Juan, futuro Juan VI de Portugal. En ese año que estuvo en España, le agarraría una fuerte crisis de reumatismo que la dejaría en silla de ruedas en agosto de 1778. Luego se recuperaría un poco y partiría hacia Portugal en noviembre. Al poco tiempo, también tendría problemas cardíacos, falleciendo a los 62 años el 15 de enero de 1781 en la Barraca Real de Ayuda, Lisboa, actualmente llamada Palacio Nacional. Primeramente, fue enterrada en la iglesia de San Francisco de Paula en Lisboa, y luego sus restos fueron trasladados al Panteón Real de los Braganza en la iglesia de San Vicente de Fora, también en Lisboa. Como dato interesante, Mariana Victoria y su marido fueron los padrinos de la futura reina María Antonieta de Francia, y actualmente esta reina consorte tiene descendientes en los reinos de España, Bélgica e inclusive el Gran Duque de Luxemburgo. Mariana Victoria, como todas las princesas de los reinos europeos, tenían como destino casarse y tener hijos. Ya desde pequeña dejó su país por otro que luego le daría la espalda, terminando en Portugal, donde fue querida y aunque su marido le sacara canas verdes, se quisieron muchísimo. Mariana Victoria no quería saber nada de la política portuguesa, pero a la fuerza lo tuvo que aprender y tan mal no le fue. Bueno, amigos y amigas, quiero que me digan qué piensan de esta princesa. Déjenme sus comentarios. Si les gustó el video, no se olviden su like y de compartirlo. Y si desean alguna biografía, solo me escriben. Les mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. Besos.